Femicidio y los medios de comunicación masiva. Resumen del artículo Femicidio y efecto contagio por los medios de comunicación masiva. Introducción al tema. Este artículo explora el fenómeno del efecto contagio en relación con los casos de femicidio, argumentando que la forma en que los medios de comunicación, particularmente la televisión, cubren estos eventos puede contribuir a la repetición de actos violentos similares. La autora, Carla Boggiano, reconoce que la violencia de género es un problema persistente en la sociedad, pero destaca el preocupante aumento de los casos de femicidio en los últimos años. Objetivo. El objetivo principal del artículo es analizar el efecto contagio y su impacto en los casos de femicidio, utilizando el caso de Wanda Taddei como ejemplo central. La autora también busca examinar el papel de los medios de comunicación masivos, especialmente la televisión, en la cobertura de estos eventos y su posible influencia en la sociedad. Casos a presentar. El artículo presenta y analiza varios casos de femicidio, incluyendo caso Wanda Taddei. El caso de Wanda Taddei, asesinada por su marido Eduardo Vázquez en 2010, se utiliza como un ejemplo clave del efecto contagio. La autora señala que en los 2 años siguientes al asesinato de Taddei, se registraron 42 casos de femicidio con características similares. Caso Lorena Parañez. En este caso, Lorena Parañez fue atacada con ácido muriático en la cara por su expareja, José Daniel Villegas, en 2003. Este caso ilustra la persistencia de la violencia contra las mujeres, incluso después de la separación. Caso Fernando Farre. El asesinato de Claudia Schiffer por parte de su marido, Fernando Farre, en 2015, se utiliza para criticar la cobertura detallada y gráfica de los medios, que la autora considera que contribuye al efecto contagio. Caso Ricardo Barreda. El caso de Barreda, quien asesinó a su esposa, suegra y 2 hijas en 1992, se utiliza para destacar la normalización de la violencia contra las mujeres en la sociedad. Caso Carlos Monzón. La autora critica la representación de Monzón como un héroe a pesar de su historial de violencia contra las mujeres, incluyendo el asesinato de su esposa. Caso Fabián Tablado. El asesinato de Carolina Aló por parte de Fabián Tablado en 1996 se utiliza para analizar la responsabilidad de los medios en la perpetuación de la violencia contra las mujeres. Marco teórico. La autora define los conceptos clave del artículo. Femicidio. Se define como el homicidio evitable de mujeres por cuestiones relacionadas con el género. Efecto contagio. La autora explica que este término no implica que cualquier persona se vuelva violenta simplemente por ver violencia en la televisión. Más bien, la repetición de ciertos métodos puede inspirar a personas que ya ejercen violencia sobre sus parejas. Antecedentes históricos. El artículo reconoce que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno reciente, sino que tiene raíces profundas en la historia. La autora destaca la desigualdad histórica entre hombres y mujeres, la cual ha contribuido a la violencia de género. Entrevistas. El artículo incluye entrevistas con periodistas y expertos que ofrecen sus perspectivas sobre la cobertura mediática del femicidio y el efecto contagio. Rafael García Palavecino afirma que la cobertura mediática del femicidio ha mejorado en los últimos años, pero aún existe una tendencia a estigmatizar a las víctimas. Nicolás Pérez Orona cree que el efecto contagio es una causa importante del aumento del femicidio y que la cobertura sensacionalista de los medios contribuye a este fenómeno. Florencia Salis Chiquer cree que los medios deberían centrarse en proporcionar recursos e información a las víctimas mientras sensibilizan sobre las consecuencias de la violencia contra las mujeres. Hernán Borguet sostiene que el efecto contagio no es solo causado por la cobertura mediática, sino que tiene raíces en un contexto social más amplio de desigualdad de género y machismo. Conclusión. El artículo concluye que el problema del femicidio y el efecto contagio es complejo, con responsabilidad compartida entre los medios de comunicación y el público. La autora hace un llamado a un cambio en la cobertura mediática, enfatizando la importancia de la ética en el periodismo y el enfoque en la sensibilización sobre la violencia contra las mujeres. Puntos claves. El artículo destaca la importancia de un filtro ético en la cobertura mediática del femicidio para evitar el efecto contagio. La autora critica el uso del sensacionalismo y el morbo en la cobertura de estos eventos. El artículo enfatiza la responsabilidad compartida de los medios de comunicación y el público en la lucha contra la violencia de género. La autora argumenta que la sociedad debe tomar conciencia del poder que posee para influir en los medios de comunicación y exigir un cambio en la forma en que se cubren estos temas. En resumen, el artículo Femicidio y efecto contagio por los medios de comunicación masiva presenta una crítica a la cobertura mediática del femicidio y su posible contribución al efecto contagio.
La autora hace un llamado a la responsabilidad ética de los medios y a la concientización social para combatir la violencia de género. La cobertura mediática del femicidio tiene un impacto complejo y a veces contradictorio en el fenómeno. Por un lado, puede contribuir a la sensibilización social y la denuncia de estos crímenes, pero por otro, puede perpetuar la violencia de género a través del sensacionalismo, el morbo y la estigmatización de las víctimas. Efectos negativos. Efecto contagio. La repetición de casos con detalles gráficos y sensacionalistas puede inspirar a personas violentas a cometer actos similares, especialmente si se les presenta como una forma de venganza o justicia. Normalización de la violencia. La exposición constante a la violencia contra las mujeres en los medios puede desdibujar la gravedad del problema y normalizarla como algo común o inevitable. Estigmatización de las víctimas. La cobertura mediática a menudo se centra en los detalles morbosos del crimen, incluyendo la vida personal de la víctima, lo que puede contribuir a la estigmatización y la culpabilización de la víctima. Sensacionalismo y rating. Los medios masivos de comunicación a menudo priorizan el rating y la búsqueda de la noticia más impactante, lo que lleva a una cobertura que explota el dolor de las víctimas y sus familias. Efectos positivos. Sensibilización social. La cobertura mediática puede ayudar a visibilizar el problema del femicidio y generar conciencia social sobre la violencia de género. Denuncia y movilización. La cobertura mediática puede inspirar a las víctimas y sus familias a denunciar la violencia y a movilizarse en contra de la impunidad. Presión sobre las autoridades. La presión mediática puede obligar a las autoridades a tomar medidas para prevenir la violencia de género y a investigar los casos de femicidio. Recomendaciones. Para minimizar los efectos negativos de la cobertura mediática del femicidio, se recomienda priorizar la ética y la responsabilidad. Los medios deben evitar el sensacionalismo, el morbo y la estigmatización de las víctimas. Centrarse en la prevención y la lucha contra la violencia de género. La cobertura debe incluir información sobre recursos para las víctimas, campañas de prevención y las causas estructurales de la violencia de género. Promover la participación de las víctimas y sus familias. Se debe dar voz a las víctimas y sus familias para que puedan compartir sus historias y generar conciencia sobre el impacto del femicidio. En resumen, la cobertura mediática del femicidio tiene un impacto complejo y multifacético. Es crucial que los medios de comunicación adopten un enfoque ético y responsable para evitar perpetuar la violencia de género y contribuir a la sensibilización social y la lucha contra la impunidad. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.